Saludos cordiales, Honduras. Feliz día para todos. ¿Hay de verdad en Honduras una sostenida lucha en contra de la corrupción? ¿Qué esperanzas tiene esta sociedad de que por fin se instale una comisión internacional que venga a respaldar a los operadores de justicia y a entrenarles por algún tiempo para que sea nuestra, para que sea hondureña, la mística de luchar en contra de los mañosos todos los días? Hoy vamos a tratar de encontrar respuestas a esas inquietantes preguntas con un invitado especial que hace mucho tiempo esperábamos en nuestro estudio. El honorable señor director de la Fiscalía Especial en contra de la corrupción. En realidad se llama Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, conocida como UFERCO. Don Luis Javier Santos, que se encuentra con nosotros. Abogado Santos, es un gusto recibirle aquí esta mañana. El gusto es mío de estar aquí y responder a todas sus interrogantes. ¿Le apetece un cafecito para comenzar la plática? Muy bien. ¿Con una de azúcar o sin azúcar? Con una de azúcar. Con una de azúcar. Muy bien. Ahora mismo se lo serviré. Ahora mismo se lo serviré. Ojalá que esté caliente como usted lo desea. Y si quiere más, solo me lo indica. Señor fiscal, la nueva relación de Honduras, relación diplomática de Honduras con la República de China, ¿pone en riesgo que los Estados Unidos contribuya a financiar la Sisi? Pues yo desconozco porque no sé cómo funciona la cuestión diplomática, lo de las relaciones, lo de la soberanía, no sé cómo funciona. Me gustaría responderle a la pregunta, pero ese tema no lo conozco muy bien. ¿Cuál es la idea con la Sisi en cuanto al financiamiento? Bueno, nosotros no sabemos cómo se va a financiar. Lo que sí sabemos es cómo debería de funcionar. Creo que ya le corresponde al gobierno de Honduras, junto con las Naciones Unidas, determinar cómo se va a financiar una misión en el país. ¿Cómo debería ser entonces idealmente? Pues lo ideal sería que lo financiara la cooperación internacional, que no recibiera ninguna colaboración del gobierno, porque eso mantendría la independencia de una misión en el país. ¿Cómo fue la experiencia con la Maxi? Dice que con la Maxi fue la cooperación internacional la que financió a la Maxi. Claro, Honduras le proporcionó toda la seguridad con miembros de la Secretaría de Seguridad. Logística, básicamente. Sí, pero de ahí todo, hasta el edificio, tengo entendido que lo pagaba la OEA a través de la cooperación que recibía. ¿Cuánto aportó en esa faena de la Maxi los Estados Unidos de América? Desconozco, porque la administración de todo lo que, de todas las actividades de la Maxi se llevaba desde Estados Unidos, desde la OEA. Y eso solo lo conocía el vocero, el administrador que tenía la Maxi y la propia Organización de Estado Americano. ¿Quiénes más ayudan a contribuir en contra de la lucha contra la corrupción, a financiar este tipo de proyectos y este tipo de programas? Bueno, en el caso de la Maxi, el mayor cooperante fue Estados Unidos. Estuvo también el gobierno de Canadá, estuvo la cooperación suiza, la Unión Europea. Yo creo que no hubo de la presencia que hay en Honduras de la cooperación, creo que todos colaboraron con la Maxi, pero sí en primer lugar Estados Unidos. Que no lo sepa usted, como me ha dicho en la primera respuesta, minuciosamente, cosa que yo dudo ciertamente por la inteligencia suya, no significa que usted no intuye si las relaciones diplomáticas de Honduras con la China pueden hacer que los Estados Unidos diga: un momento, no vamos a estar tan disponibles para financiar todo lo que Honduras solicite. En este caso, la Sisi. ¿Qué me dice? Desconozco, porque yo puedo hacer suposiciones, pero creo que esos temas a veces son manejados de manera política. Y usted sabe que los políticos siempre tratan de sacar algún tipo de beneficio cuando opinan sobre estos temas, y por eso es que no me gusta involucrarme. Muy bien. Hablemos de su oficina y de las actividades que hace su unidad
y otras instituciones que puedan estar trabajando en Honduras en contra de la corrupción. ¿Cómo va su oficina? Pues de peor en mal, creo que es el... Ujú. La oficina, la UFERCO, que es la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, es un ejemplo de la poca importancia que se le da en Honduras a la lucha contra la corrupción. La UFERCO fue creada para poder tener un actor para poder justificar la lucha contra la corrupción en Honduras. Eso es lo que yo entiendo en esta. Pero nunca hubo la intención de fortalecer la unidad para que realizara una verdadera lucha contra la corrupción. ¿Qué lo hace asegurar semejante cosa? Porque el primer acto que hubo en contra de los miembros de la UFERCO fue la rebaja de su salario y la degradación en sus cargos. No me diga. Ese fue el primer acto que lo quisimos ver no como un ataque a la unidad, pero ahora entiendo que ese fue una forma de poder debilitarla. ¿Y cómo fue posible eso? Explíquemelo. Mira, cuando nosotros participamos para la UFESIC, tuvimos que seguir un concurso. Sí, de acuerdo. Y los que superamos ese concurso, pues teníamos un plus. O sea, un salario extra Sí. que se nos iba a dar Por el examen de oposición. por el examen. Y porque la MASI, esas eran las condiciones de Desde la MASI, luego, sí, personal bien pagado. sí. Según nuestra legislación, cuando uno recibe un salario de ese tipo, a los 2 años ya forma parte de sus Derechos. derechos. Sí. Y eso se nos explicó en una reunión informativa que tuvimos con jefes del Ministerio Y Público. fue más de 2 años. Fue más de 2 años. Cuando la MASI sale, a los 2 años, 8 meses que teníamos de trabajar, pues se emite un acuerdo donde se dice que volvíamos al sueldo anterior, pero realizando el mismo trabajo. Yo estoy de acuerdo si usted deja de hacer el trabajo y usted regresa a su puesto anterior Sí, con otra función. con otra función. Desde luego. Pero seguimos haciendo la misma función, pero ya no con el salario extra que lo habíamos ganado. No fue un regalo, lo habíamos ganado por habernos sometido al concurso y por el trabajo que habíamos hecho con la marca. Pero no solo eso, sino que habían miembros de la UFERCO que habían ascendido. Por ejemplo, había un jefe de investigadores, lo volvieron agente. Y lo peor es trabajando en la UFERCO y haciendo el mismo trabajo. Nominalmente es una degradación, pero en la práctica es la misma función. Es la misma función, pero le quitan el salario y le quitan la jefatura, por lo cual tiene un plus. El Ministerio Público, los jefes, tenemos Por un supuesto, plus. es lógico. Agentes que no les gustaba o preferían el trabajo de analista financiero habían ascendido. Ese es un ascenso de agente a analista financiero. Cuando la MASI salió, los volvieron a su cargo de agente. Eso creó una desmotivación dentro de... ¿A cuántas de la personas unidad. afectaron esas medidas? Pues a todos. ¿A toda la unidad? A los 39 que habíamos ahí. Hasta a mí me afectó porque yo como jefe recibía un salario extra. También se me quitó. Pero a unos afectó mucho más que a otros. ¿Qué explicación les dieron posteriormente, abogado? Ninguna. Desde entonces no hemos tenido... yo no he tenido una plática formal con el fiscal general desde que salió la MASI. O sea, 2 años de no tener una reunión. ¿Hace cuánto tiempo no ve usted al fiscal general Chinchilla? Desde enero del 2020. Desde ¿Y enero, antes de esa la fecha? pandemia? ¿Y antes de esa fecha cuántas veces lo veía? Casi todas las semanas eran reuniones tripartitas entre MASI, UFERCO y Fiscalía General. ¿A usted el Congreso de la República, bueno, no a usted, a su oficina, el Congreso de la República le aprobó superpoderes? Falso. Políticamente... No lo estoy afirmando, estoy preguntándole. Sí, pero yo le estoy respondiendo que es falso. Muy bien. Sí se aprueba un decreto, pero que tiene mucho más un sentido político.
¿Por qué? ¿En qué sentido? Ahí se mencionan 4 situaciones. Una es el hecho de que nosotros podamos recibir directamente denuncias. Sí. Eso nosotros lo hacíamos desde que estábamos con la MAS, y lo único que teníamos que mandarlas a Dirección de Fiscalía, y Dirección Fiscalía dice, bueno, se las asigna o las manda a otra unidad. ¿Qué más? Yo creo que eso es lógico, ese procedimiento. El otro es el hecho de que se nos aumenta el presupuesto en un 10%. Y el UFERCO no sabe cuál es el presupuesto que tiene, porque el presupuesto se maneja de manera centralizada dentro del Ministerio Público. No lo administran ustedes particularmente. Entonces no hemos percibido ese 10% de aumento. De hecho, hemos percibido que se nos ha proporcionado mucho más. El otro es que el personal de UFERCO no debe ser removido de sus funciones si no es por una causa. Eso está establecido en el reglamento del Ministerio Público. Y la cuarta es que podemos acceder a información. Incluso se menciona una sanción para quien no entregue la información. Pero en el derecho penal se tiene que respetar un debido proceso. Sí. Ese es un procedimiento. Sí. Y ese procedimiento está en los decretos que no se han querido derogar del Congreso Nacional. Sí. Entonces es algo ilusorio. Si no se derogan esos decretos, pues de nada sirve que ahí se manifieste que podemos acceder. O que nominalmente tengan los poderes de Superman, desde luego. Entonces, ¿no hay tales de que ustedes fueron elevados como una especie de paralela del fiscal general, como dijeron los cachurecos? De ninguna manera. Eso es falso. Y porque nosotros estamos dentro de una estructura del Ministerio Público, ¿sí? Dependemos de Dirección de Fiscalía y Dirección de Fiscalía del fiscal general, y seguimos en esto. Y para llevar los juicios a los estrados judiciales, ¿tienen ustedes franqueado el camino sin pasar por la Dirección de Fiscalía, ni mucho menos del fiscal general? Dice que eso necesita una explicación. Me lo da después de una pausa, si le parece. Muy bien. Vamos a un minuto para la publicidad. Fiscal especial de la UFERCO, estaba explicándome usted por qué se considera que desde su oficina hay un camino franqueado a los estrados judiciales sin pasar por la Fiscalía General. Usted me dijo que eso necesita una explicación. ¿Puede dárnosla? Sí, cuando se creó la UFESIC y la MASI se estableció en el país, se estableció un procedimiento. La MASI no tenía la obligación de pedirle permiso al fiscal para poder presentar acciones, pero se estableció un procedimiento que tenía su justificación, y era informarle al fiscal general cada vez que tenía que presentar un caso. Sí. Eso continuó así por los 2 años, y cuando la UFERCO se crea, pues era el mismo procedimiento que seguíamos. Lo único que ya no era ante el fiscal general, sino que ante un funcionario intermedio, ante un servidor del Ministerio Público de Dirección de Fiscalía y asesores del fiscal. ¿Y eso ha sido bueno para la justicia, bueno para el sistema? Es bueno. Nosotros nunca hemos manifestado que hay un obstáculo para interponer las acciones. Donde hay obstáculos es que no se nos da el personal suficiente para poder realizar las investigaciones. Eso es lo que hemos denunciado desde el inicio de nuestra labor. Resumámoslo en una figura. Yo soy caricaturista y normalmente mi cabecita tan pequeña para entender estas cosas, aunque formalmente tenga otras dimensiones, pero me cuesta entenderlo si no me lo imagino con una imagen. Por eso, permítame plantearle una imagen. Su oficina no tiene los suficientes dientes, las suficientes uñas, las suficientes herramientas para poder cazar a ese monstruo. No tiene ni lo más mínimo
comparado con la corrupción que sucede en el país. Ni dientes de leche, digamos. No tiene, o sea, nosotros, los casos que presentaron, usted no sabe el esfuerzo que significó presentar esos casos, aún con todo el personal que la MASI tenía. No digamos después de que la MASI salió y que se llevó la mitad del personal, porque la mitad del personal era de la MASI. ¿Con qué cuentan entonces, abogado Santos? Nosotros habemos 29 personas de la ex UFESIC. Sí. Y hay 4 personas que son buenos profesionales que nos los envió la Dirección de Fiscalía, pero algunos de ellos sin la experiencia en los casos complejos que ellos no tienen la culpa, desde luego, sino que es la asignación inapropiada de suman de 33 personas. Ese es el equipo que tiene. Ese es el equipo. ¿Qué más? Recursos, instrumentos. Pero dentro de todo ese equipo hay unas 10 personas que se encuentran enfermos como consecuencia de todo lo que se ha pasado en la unidad. Hay personas que han sido operadas, como unas 4 o 5 personas han sido operadas. Hay una persona que perdió su niño. ¿Afectaciones en la salud derivadas del trabajo? Que lo ha agravado. El estrés sí, por supuesto, derivado del trabajo. Por ejemplo, problemas en el páncreas. Hay personas que han sido operadas de quistes en su cuerpo. 3 compañeros. Hay otros que tienen problemas psicológicos, problemas del cerebro, y una ha sido separada de la unidad desde que salió de la MASI. Entonces tienen el personal diezmado, ciertamente. Diezmado, exacto. Y aparte desmotivado por el salario. Y el presupuesto es manejado de manera central en la oficina del Ministerio Hay una Público. Oficina de Administración que es la encargada de manejar el presupuesto. ¿No disponen ustedes de presupuesto para nuevos proyectos, nuevas investigaciones y tal? Al menos yo desconozco cuál es el presupuesto que está asignado a mi oficina. ¿Usted no lo sabe? No. ¿No ha pedido el dato siquiera? No, es que el Ministerio Público se maneja de acuerdo a las necesidades que tiene cada oficina. Y así se ha manejado desde siempre. No es un presupuesto que nosotros podemos disponer. ¿Qué necesidades podemos cubrir? Fiscal Santos, ¿a qué se ha referido usted cuando en varias oportunidades ha dicho públicamente que echa en falta legislación que ayude a combatir a los corruptos? Miren, en Honduras, aparte de que falta legislación para poder fortalecer las investigaciones y los procedimientos de la investigación de corrupción, se ha creado legislación para poder obstaculizar las investigaciones. Eso no sucede en otras materias, como en crimen organizado, aunque esta legislación de alguna manera también limita el crimen organizado, pero se ha hecho directamente para poder obstaculizar las investigaciones de corrupción. ¿Qué cosas deberían quitarle de encima al camino de la UFERCO los diputados del Congreso? Bueno, en primer lugar, el decreto 116-2019 está en el memorándum de entendimiento que se firmó con el gobierno y la ONU como una condición para instalar la misión. Ese decreto crea impunidad. Y le digo impunidad porque los casos que se han cerrado mediante ese decreto, ya casi es imposible continuar la investigación. El 57 de 2020 dice que dentro del Ministerio Público teníamos una norma, el Código Procesal Penal, una norma que facilitaba mucho el trabajo, no solo a la UFER, a todas las unidades. Esa norma a nosotros no nos causaba ningún problema, ningún problema. Se supone que cuando esa norma, quien la debe de ejecutar, es el Ministerio Público, el Ministerio Público debe solicitar su reforma si algún caso está dando algún problema. Por supuesto. Pero los diputados salieron con una reforma de oficio. Nadie se la solicitó. Y interpretaron la norma. Y dijeron
lo que el Ministerio Público podía hacer, que el Ministerio Público podía ir a una institución, recoger la documentación que fuera parte de una investigación, ¿Sí? llevarla, analizarla, ¿Sí? presentársela al juez. Entonces los diputados interpretaron que el Ministerio Público no podía hacer eso, sino que tenía que solicitársela al funcionario. Entonces le fue quitada esa potestad. Sí. Pero no solo solicitársela, sino que decirle para qué la necesita. Decirle para qué la necesita, y incluso le da la posibilidad al funcionario de que se niegue a entregarla. Mire, don Luis, vengo a pedirle que me preste esta llave de este carro porque sospecho que usted se lo robó de un estacionamiento. Ahí me responde si acepta porque lo estoy investigando por tal cosa. Claro. Así, Sí. en la práctica. Sí. Entonces, evidentemente, don Luis me va a decir, le voy a contestar después, déjeme su número de teléfono que ahí le contesto. Le voy a poner un ejemplo. Sí. El caso de la municipalidad de Tegucigalpa. Nosotros fuimos a traer una documentación, no nos las entregan, se la solicitamos, nos argumentan como fundamento ese decreto 57, se la solicitamos, lo deniegan porque nos dicen que no viene fundamentado, ¿Sí? se lo fundamentamos y le decimos en 3 hojas para qué la necesitamos, nos la niegan, nos vamos donde el juez ordena que se nos entregue esa documentación, nos la entregan la documentación, inmediatamente se fue la defensa a la Sala de lo Constitucional a poner un recurso de amparo y la Sala de lo Constitucional ordenó que toda la documentación se devolviera a la municipalidad. Ahí se detuvo todo. Se detuvo la investigación. Se detuvo la investigación porque aparte del obstáculo que nos imponía este decreto 057-2020, y aparte de que había una orden del juez porque se habían negado a entregarla, la Sala de lo Constitucional ordenó que se devolviera. Es un obstáculo. Así se paran las investigaciones. Sí. Es un obstáculo también para su oficina, abogado Santos, el Pacto de Impunidad 2.0 que aprobó este Congreso. No. A pesar de que ha causado perjuicio a algunos casos de corrupción, no ha sido obstáculo en nuestras investigaciones porque nosotros no llevamos ninguna de esas investigaciones. Nosotros lo manifestamos en su tiempo, que no estábamos de acuerdo que en un decreto de amnistía se incluyeran casos de corrupción, porque yo había sido parte de algunas investigaciones de ese. Sé Desde luego. Que se habían hecho muy bien. ¿Qué opina usted del actual Congreso Nacional? Pues al menos en la lucha contra la corrupción tiene una deuda. Tiene una deuda porque ha pasado un año desde que tomó posesión y nosotros teníamos la confianza en que se iban a derogar estos decretos ¿Y que qué respuestas han tenido? de alguna manera obstaculizan. Y ustedes lo han hecho público, evidentemente. ¿Y qué respuesta han tenido? Pues no se han derogado. El silencio como respuesta. Ninguno de los decretos se ha derogado. Sé que se ha discutido en 2 debates, pero ese tercer debate nunca llega. Don Luis Javier Santos, ¿usted es militante de Libre? ¿No? ¿Milita en algún partido político usted? Tampoco. ¿Y nunca ha sido...? Nunca he votado en unas elecciones internas. Solo ejerzo en las mi elecciones voto generales. en las elecciones generales. Nadie me puede manifestar que yo pertenezco a algún partido. No, lo he visto con una camiseta en una manifestación, digamos, en una concentración. El Código de Ética del Ministerio Público establece que nosotros tenemos que limitarlos mientras seamos fiscales. Claro, a ejercer sufragio. Igual que lo dice la ley de la LOAT en cuanto a los jueces. Desde luego, claro. ¿Por quién votó en las elecciones pasadas? Es secreto. De confesión. ¿Usted aspira a ser fiscal general? Fíjese que no es algo que a mí me quite el sueño, pero como profesional que quiere seguir en su carrera, es algo que es, yo creo que todos podemos aspirar a ese cargo, todos los compañeros que siempre dentro de un proceso limpio. ¿Le gustaría? Dentro de un proceso limpio, sí. ¿A qué le llama proceso limpio, concretamente? Donde sea transparente y se nombre al que haya superado el proceso con la mejor nota. En buena lid. Sí.
En ese sentido, ¿cuánto tiempo tiene usted de carrera en el Ministerio Público? Tengo 25 años de ser fiscal. 25 años. Es de los más veteranos, ¿no? Hay compañeros que son más. Sí, pero porque digamos, yo es entré una en carrera significativa, Claro. un cuarto de siglo. Claro. Y 3 años en el Poder Judicial. Antes de... Ujú, ujú. ¿Con qué criterio eligen en su oficina las causas que van a llevar a los estrados judiciales? Nosotros, cuando estaba la MASI, nosotros no elegíamos casos. Esa es una de las cuestiones que derriba todos estos ataques políticos de que solo acusamos funcionarios parte De un partido. Eso, ¿Mm? porque los casos los seleccionaba la MASI junto con el fiscal general cuando nosotros estábamos en la oficina. Esos casos nosotros los hemos seguido conociendo. Las nuevas denuncias que nosotros hemos conocido siguen un proceso. Nosotros recibimos las denuncias, las enviamos a Dirección de Fiscalía y Dirección de Fiscalía va a conocer la oferta. Entonces, de esa manera nosotros tenemos en papel la justificación que nosotros no escogemos los casos al azar. Ujú. Nosotros los recibimos las denuncias, pero es Dirección de Fiscalía que al final dice la oferta va a conocer. En su oficina, don Luis Javier, respóndame con, no dudo que me ha estado diciendo la verdad, pero le pido absoluta franqueza, viéndome a los ojos. Sí. En su oficina, nadie tiene en consideración el carnet de afiliación política de aquel señor a quien están investigando. No, de ninguna manera. Y yo le puedo asegurar que el 90% o el 99% de fiscales no lo hacen así. Todo su equipo funciona así. No les importa que aquel señor sea comunista, musulmán, ateo, cristiano, cachureco, Juan Orlandista, melista, etcétera, etcétera. Esa consideración no cabe en los pensamientos de los trabajadores de su oficina. Puede tener la seguridad que no cabe. Lo único que nos motiva a llevar a la cárcel o a llevar ante los tribunales a un imputado es que tenga participación en los hechos. Ujú. De hecho, eso es lo que no podemos inventarnos una acusación contra una persona. Desde luego. ¿Y de dónde surge? ¿De investigaciones propias o de denuncias ciudadanas o de denuncias, por ejemplo, del Consejo Nacional Anticorrupción o de unidades de la sociedad civil? Pues acuérdese que cuando la MASI escogió los casos que nosotros íbamos a investigar, eran denuncias que ya estaban interpuestas en el Ministerio Público. Algunas eran interpuestas por el CNA, Sí. otras denuncias ciudadanas, Sí. y otras denuncias que se habían iniciado de oficio. Ujú. Cuando hay algún hecho noticioso o algún medio de comunicación, también se puede iniciar una investigación cuando se pueda determinar que los hechos son Objetivos. Sí, ¿Así ha seguido haciendo claro, después de la Maxi? sí, ¿Sigue siendo así? así. Y durante mis 25 años así ha sido. Fiscal Santos, ¿está usted en huelga con Ahora sus mismo colegas? ¿Sí? los apoyo. No estoy de acuerdo con algunas acciones, pero sí creo que sus peticiones son justas y sí lo estoy apoyando. ¿Cuál es la interpretación que hace usted de la crisis actual del Ministerio Público y qué propondría desde su experiencia para resolver estos líos? Me lo responde después de que retomemos la plática, si le parece. Un par de minutos nada más, es la última vez que interrumpo la conversación. Fiscal don Luis Javier Santos, ¿cómo ve el paro de labores de sus colegas en el Ministerio Público? Pues yo creo que es una petición justa. Lo que sí nos causa extrañeza a nosotros es que ya llevemos sobre las 8 semanas Sí. y no se le ha dado una solución a este conflicto. No se le ha dado la importancia que amerita tal situación. Es grave que en un país el Ministerio Público tenga cerradas sus Totalmente. puertas, que las investigaciones estén Totalmente. paradas. Paralizadas. Sí. Ahí hay investigaciones de violación, Sí. de asesinato, de Sí, homicidio, sí. de corrupción, Sí. paradas totalmente. Esta mañana los periódicos han dicho que incluso están por salir en libertad un montón de pandilleros y de gente que está por pasar 2 años ya sin una acusación formal
y que eso es un riesgo por la paralización del Ministerio Público. No se recogen cadáveres a través de medicina forense por la paralización de esa unidad, etcétera. La pregunta concreta es la siguiente: ¿a quién le interesa no resolver ese enredo? Pues la verdad solo lo saben los políticos, pero yo he hecho algún comentario de que ante una crisis que se agrave el Ministerio Público, o que se agrave más, que yo no creo que pueda, ya es grave, y ante la intervención del Congreso Nacional o el Ejecutivo, pues eso es lo que puede suceder, que ante una gravedad más de esta situación puede haber una intervención de la institución, y eso significa negociaciones oscuras, impunidad y muchas cosas. ¿A eso quieren llegar? Pues eso es lo que nosotros nos imaginamos. La verdad solamente lo saben quienes deben de tomar las decisiones para resolver ese problema. Mire, el fiscal general desde el inicio de la situación no lo vemos. O sea, la institución se encuentra acéfala. Yo tengo un carro asignado para seguridad, yo le ando echando combustible de mi dinero porque no hay no hay quien dé órdenes de combustible, por ejemplo. O sea, una cosa tan simple como esa. Sí, es que está cerrado todas las oficinas de administración y todo dentro del Ministerio Público. Es todo el Ministerio Público que está... ¿El fiscal general Óscar Chinchilla está de espaldas a esta realidad de ahora? Es que no sabemos, es que simplemente él se ha llamado al silencio. Yo creo que él, como líder de la institución, él debería estar presionando para que se resuelva este problema. Eso es lo que nosotros consideramos, eso es lo que nosotros esperamos de alguien que esté liderando una institución tan noble como el Ministerio Público. ¿Están estirando la cuerda hasta que se rompa, interviniendo el Ministerio Público, que salga el fiscal mediante una negociación política? Desconozco si esa es la intención. Lo que sí le digo que ante esta situación, no sé, me parece que lo que se intenta detrás de todo esto es intervenir la institución. ¿Quién lo quiere intervenir? O justificar de alguna forma reformas al Ministerio Público, que ya se han escuchado. Al ser nombrada la Corte Suprema de Justicia. Sí. Como el nombrar un director fiscal de general fiscales adjunto, y un director de fiscales con carácter constitucional. Claro. O dos fiscales. Esas situaciones siempre se han dado en otras administraciones. Lo que pasa es que ahora se habla abiertamente de ello, aun cuando la ley del Ministerio Público dice que debe estar ausente de toda política. ¿Usted se refiere al acuerdo aquel que firmaron los jefes de las bancadas para elegir a la Corte Suprema de Justicia, en donde en un acápite decía que iban a trabajar en acuerdos los políticos para reformar la ley del Ministerio Público? Así es. ¿Eso es lo que está ahí de fondo? Y consideramos, varios del Ministerio Público consideramos que se está trabajando en una reforma de la institución. ¿Para favorecer a quién? Pues cuando se buscan este tipo de reformas, lo que hay detrás es impunidad. Impunidad de una serie de investigaciones que hay. Y la impunidad no tiene colores políticos. Claro. La impunidad, eso sí, seguro. Cuando se trata de crear impunidad, los acuerdos son mucho más fuertes. Sí, y es una miel que le gusta a todos, independientemente que sigan a Mao o que sigan a Ronald Reagan. ¿Está de acuerdo? Exacto. Ya. ¿Cuál es, desde su punto de vista y desde su experiencia, la solución a la crisis del Ministerio Público actual? Pues dice que es que no es tan fácil. El Ministerio Público no solamente se trata de un aumento de salario. La institución ha sido manoseada desde hace mucho, y hay una serie de conflictos a lo interno también. No se respeta la carrera fiscal. Hay compañeros que son mucho más antiguos y tienen como jefe a alguien mucho más nuevo. Hay buenos profesionales dentro del Ministerio Público. La mayoría son gente con experiencia, con maestría, y
ingresa nuevo personal al Ministerio Público ganando salarios mucho mejor que fiscales que tienen 15 o 10 años. Todo eso crea descontento. El hecho de lo que pasó en Luferco crea descontento. O sea, hay una serie de situaciones. El hecho de que algunos andemos en vehículo y otros anden en busitos, en algunos busitos viejos que hay en la institución, eso también crea descontento, aunque yo sea uno de los beneficiados por ser jefe y que por cuestiones de seguridad tengo asignado un vehículo, pero crea descontento también dentro de la institución. Entonces, todo eso se deriva en una protesta por aumento de salarios. Por emplear una imagen metafórica, fiscal Santos, perdón por decirles semejante barbaridad, fiscal Santos, por usar una metáfora, ¿el Ministerio Público es como un ejército de soldados desmoralizados? Sí, y ese descontento nosotros lo escuchamos a diario, donde varios se han abandonado la institución. Los mejores profesionales se van. Es una institución donde la cooperación internacional invierte mucho para prepararnos. Sin embargo, ese recurso no se cuida. ¿Qué opina usted de que la elección de un nuevo fiscal esté amarrada a reformas a la ley del Ministerio Público? ¿Considera que eso es imprescindible? Yo creo que eso debilita la institución y viene a desmoralizar aún más. Nosotros como fiscales siempre tenemos, se imagina, 25 años teniendo la esperanza que llegue un fiscal ideal a la institución que realmente implemente políticas de combate a la corrupción pública, y no llega, y ya con esta reforma va a ser mucho más difícil que eso suceda. ¿El nuevo fiscal general y fiscal adjunto deben seleccionarse sin reformas a la ley? Sin reformas a la ley del Ministerio Público. Sí. Yo creo que se tiene que reformar el procedimiento de elección para que sea similar al de la Corte. Pero la ley del Ministerio Público no requiere reforma. La única reforma que creo que requiere la ley es el del artículo 7, donde nos impone un bozal, una limitación para que nosotros podamos informar a la sociedad cuál es el avance de los expedientes, de las investigaciones. Yo creo que esa rendición de cuentas tenemos que hacerla, más en casos como casos de corrupción, medio ambiente o criminalidad organizada. Debemos de rendir cuentas a la sociedad, que es lo que estamos haciendo en este momento. Cuando se abra la temporada para postularse a fiscal general, ¿usted presentará su currículum? Claro, y no es porque puedo quedar como fiscal general, sino simplemente para que después no digan que no participé y que por qué me quejo. Yo me voy a presentar para denunciar cualquier situación que se dé a lo interno, pues, y si todo es transparente y el procedimiento es correcto, pues lo vamos a decir también. Fiscal Santos, la reciente elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia nos enseñó muchísimas cosas, entre ellas una bastante triste, que se puede tener todas las calificaciones con nivel de excelencia, pero si le hace falta el padrinito político que lo levante, no llega a nada. ¿Va a ocurrir eso también con la elección del fiscal? Seguro que eso va. Mientras lo nombre el Congreso Nacional, siempre va a suceder. Si es político, la política ahí así funciona. Sí. ¿Usted tiene padrino político? No, de ninguna manera. Y por una simple razón, porque yo nunca le he pedido favores a un político. Mire, dentro de mi familia hay una serie, yo tengo una familia bien grande. Nunca le he pedido un favor a un político, ni siquiera para que le dé trabajo a alguien como conserje. Nunca, ni en el Ministerio Público he pedido favores. ¿Ningún pariente suyo trabaja en la administración del actual gobierno? Trabajan varios, pero no es porque yo he pedido un favor. Gestiones suyas. No es. De acuerdo. Fiscal Santos, me he sentido muy honrado esta mañana de tenerle aquí.
Quiero emplazarlo respetuosamente para que regrese. En un par de meses, si quiere, cuando este asunto de la elección del fiscal vaya cogiendo un poco más de fuerza, le invito para que conversemos de nuevo, si le parece. Muy bien. Para Encantado escuchar sus opiniones y sus experiencias. ¿Quiere dejarle a Honduras una reflexión final de 30 segundos sobre la lucha en contra de la corrupción y lo que ustedes necesitan y lo que usted particularmente sueña para este país? Pues, mire, en Honduras se habla mucho de que no hay dinero, de que las finanzas están para poder financiar o para poder solucionar un montón de problemas, que no existe la suficiente finanza. No obstante, a través de la corrupción se desvían cantidades de millones y no se fortalece la lucha contra la corrupción. Se podría evitar esto y eso vendría a fortalecer. Y le quiero repetir algo que siempre digo. Los políticos utilizan, algunos, no todos, utilizan el discurso de lucha contra la corrupción. Y dicen que la lucha con la corrupción es un cáncer. Sí. Que no se está carcomiendo. Todo el drama. Pero no le dan un tratamiento como que si fuera un cáncer. La lucha contra la corrupción es como el amor, no es un discurso, son acciones. Son acciones. ¿Ve usted acciones? No. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un feliz día. A todos, gracias. Adiós.